deixar as suas atividades para poder partilhar um pouco daquilo que tem pensado com a gente aqui no interior do estado de São Paulo, né? Na terra do amor e da liberdade, como costuma dizer sempre no seu lugar. Então, o lema está lá. Mas ninguém me convidou para não estudou sempre. Agora, eu apresento a Andréia Dias, que é professora da Universidade da República do Uruguai. Fez seu doutorado na Universidade Autônoma do México. Tem uns 3 pós-doutorados na Universidade Autônoma de Madrid, na Universidade de Paris 8 e na Complutense. Além disso, é professora convidada, visitante na Unicamp, com apoio da FAPESP, com projetos financiados, professora visitante da Universidade Federal de Santa Catarina e várias outras instituições. Tem um longo percurso acadêmico e um excelente currículo. Ela é coordenadora, foi diretora e uma das criadoras da revista Elementar, uma importante revista do Uruguai, trata de filosofia e educação, vale a pena citar. E entre várias ocupações, o cargo de encarregado da área de educação superior do Ministério da Educação do Uruguai. Silvio Galo tem um longo currículo, vários livros publicados, artigos, tive o prazer de, em 2006, se eu não me engano, ouvir uma fala dela lá no Uruguai sobre que ainda me marca, faz ressoar ainda as palavras dela. Silvio Galo dispensa a apresentação, que é uma das pessoas hoje mais influentes na filosofia de educação do Brasil, na educação de modo geral. Um currículo invejável a todos aqueles que, como nós, estamos ainda no início da carreira acadêmica. Professor titular da Unicamp, fez parte da minha banca de doutorado, ajudou até, mas é sempre bom tê-lo por perto. A gente pode ter os inimigos por perto, né? Está muito mais perto ainda. Ele escreveu vários livros, vários artigos. Esses dias estávamos aí a fazer um levantamento da bibliografia sobre filosofia da educação e ensino de filosofia. O Silvio Galo ele demonstra aí não só uma ampla produção, mas também uma influência muito grande em todas as produções nessas duas áreas, tanto na filosofia da educação, que é a área mais estrito senso, como no ensino de filosofia, que além de ser uma grande referência politicamente para as pessoas que moveram a criação, talvez, de ainda há uma dúvida, né, entre a discussão nossa, se há ou não um campo sobre o ensino, um campo de pesquisa de saber sobre o ensino de filosofia no Brasil, mas se houver, é uma das pessoas que mais influenciou essa criação. Acho que hoje, na filosofia da educação a filosofia da educação, o ensino de filosofia deve muito à sua produção teórica. Junto com o André, a gente tem uma excelente mesa. Eu acho que tem muitas coisas para a gente poder discutir aí na sequência. Faço primeiro a fala a André e depois a gente tenta abrir para o debate. Buenas noches, muchas gracias a Pedro por la invitación, muy agradecido por la presentación, por estar con Silvio. Desde hace varios años que trabajamos juntos y sacamos la revista Fragmentaria junto a la Unicamp, un año laurelar, o sea que tenemos esa cooperación, tuvimos también un proyecto Pablo Subelán, en fin, hemos hecho bastantes cosas juntos. Bueno, yo no voy a hablar en mi opinión porque no, me parece que
si hablo divagar, ¿se entiende? ¿Se entiende? Bueno, también tengo el recurso que he pensado de, como traje el texto escrito, pasar el texto atrás en español, que quizás es más fácil. Bueno, ahora vemos eso. El título de la mesa es Los aportes de la educación y filosofía, los aprendizajes con la diferencia y a partir de la total precariedad. Digamos que cuando me invitaron a esta mesa con este nombre, lo primero que se me ocurrió tratar de pensar es en un proyecto que tenemos en la universidad. Todavía no empecé la ponencia, es un preámbulo, un proyecto que tenemos de pesquisa en la Universidad de la República en Filosofía de la Educación con el tema carcelario, hace varios años ya. Ahora es un proyecto de investigación. También es un proyecto de extensión. Hace muchos años trabajamos con educadores que entran a las cárceles. Es decir, hay una reforma en Uruguay donde va a pasar, digamos, la cárcel del Ministerio del Interior al Ministerio de Educación. Y eso tiene que ver con un cambio de perfil. Se entiende que se debe combinar el aspecto de seguridad con el educativo, o sea que la cárcel debe ser una cuestión de educación. Nosotros, con la filosofía de la educación, tratamos de entrar en diálogo con el educador, con esta formación, para pensar en términos de educación ética, en ese contexto de privación de libertad. No sin dificultades, obviamente, porque imagínense lo que es pensar esta temática. Tenemos una experiencia positiva que es, durante un mes, ya hace varios años, en la clase de filosofía de la educación, viene el educador carcelario a tomar clases de filosofía de la educación y también llevamos los alumnos a las cárceles. Y finalmente, ambos tienen que generar un trabajo final tratando de resolver un problema que surja de ese contexto, teniendo en cuenta las bases teóricas de la filosofía de la educación. Fíjense que no es lo mismo, por ejemplo, dar vigilar y punir, ¿no?, en un contexto de personas que están trabajando en las cárceles, dice otras cosas el texto de Foucault, o dar el enfoque de capacidades de Marta Nussbaum en este contexto, interactuar con los estudiantes también aprendiendo de una experiencia y de una realidad. A lo largo de los años he hecho un ejercicio, he aprendido algo, que es importante absorber una experiencia. Hace años que estamos con este tema del carcelario y con la pregunta si es posible en ese contexto educar, si no es un contrasentido educar en contexto de privación de libertad, ¿no? Y también si es posible rehabilitar, no sé cómo se dice en portugués, rehabilitar, bueno. Siempre que pregunto cómo se dice en portugués es igual. Eso es una regla sintáctica. Bueno, ¿se va entendiendo? Sí. Porque puedo hablar portuñol también, pero me han dicho que hago un papelón si hablo portuñol. La cuestión es que una de las cosas más pesadas que nos ha llegado de la realidad es que los que se rehabilitan, entre comillas, son los que pasan por las religiones fundamentalistas. Para nosotros, en un país laico, que se dice que es el más laico del mundo, Uruguay, un país que nació con Descartes, con el discurso del método en la mano, que no pasó por el medioevo ni la filosofía medieval. Es un país que es más laico que la República Francesa, ¿no? O sea, y anticlerical en su momento. Ahora estamos en otro momento de la laicidad, pero de cualquier manera
considerar que lo que rehabilita a algo que es de la esfera del Estado es la religión es un escándalo, ¿no? Entonces, realmente pensar en este tema, si es posible educar ese cuerpo ingobernable, yo enseguida lo ubiqué en este tema, ¿no? Mi tema. ¿Y qué hacer con la filosofía? ¿Qué puede hacer la filosofía en ese contexto? Esa es la pregunta que yo me hago. Pasándome en que, bueno, nosotros hace años que estudiamos el último Foucault, ¿sí? La idea de que la filosofía es una forma de vida, la idea de que la filosofía tiene que ver con procesos de autoconocimiento, inquietud, cuidado, y tratamos de aplicarlo a la pregunta ¿qué significa cuidar hoy? ¿Cómo cuidar a los que cuidan? ¿Cómo cuidar a los educadores también que traen esos contextos? A la vez, utilizamos también las armas teóricas de la idea de desarrollo humano de Amartya Sen y Martha Nussbaum. Entonces, yo en este texto estoy tratando de mezclar esas dos cosas. Y últimamente la lectura también de Judith Butler acerca justamente de las vidas precarias. Bueno, les decía que en este caso voy a hacer un ejercicio de pensar, no pensar lo que dicen los autores y explicarlo como muchas veces hacemos los filósofos. A mí personalmente eso ya me tiene cansada, sino utilizar las armas de la filosofía para pensar la transformación de una realidad. Entonces, en las cuestiones de la vida me enteré de un caso de César González. Yo voy a tratar de filosofar a partir de un caso concreto. César González es un muchacho de Villa Gardel, de una favela, de un barrio marginal, ¿sí? Que empezó muy mal su vida, digamos, en un contexto total de precariedad, precisamente de vulnerabilidad. Bueno, se volvió ladrón, drogadicto, pasó por la cárcel de jóvenes, después de adultos, etcétera, etcétera, hasta que al final tuvo una experiencia educativa y filosófica que lo transformó. Entonces, me pareció interesante reflexionar a partir del caso de César González. Capaz que podemos brevemente acá conocer una breve presentación de César. Que no somos los mismos. Todas las cosas quieren perseverar en su ser. Las cosas tienen vida propia. ¿Y cómo sabe usted de qué color veo yo las cosas? Hay un ojo de fuego sentado en mi mesa. Y no basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Pero esas páginas no me pueden salvar. Soy el arte de los otros artistas que salvan sus mundos. El arte debe ser una novedad. Levancia. Dice que es el poeta más. Un pibe que edita una revista a los 20 años, seria noticia. Un chico que publica un libro de poesía a los 21 sobre quien el director de la Biblioteca Nacional dice que es el poeta más prolífico de sus últimos tiempos, también podría tomar relevancia. Un pibe que a los 23 años dirige su primer programa de televisión, también podría ser una novedad. Un joven que a los 24 estrena su primera película, seguramente podría lograr trascendencia. Todo eso es César González, un pibe que hoy tiene 25 años, pero que fue noticia porque a los 16 fue preso por secuestro y robo, pena que pagó en 4 institutos de menores y 2 penales, porque parece que un pibe que roba es más noticia que un pibe que cree. tipo César González, por. Bueno, hay una breve presentación, entonces ahora voy a pasar a leer, si no es muy pesado, los aportes de la educación y la filosofía, los aprendizajes con la diferencia y a partir de la total precariedad. Primero me pregunto, con Butler, ¿se puede llevar una vida buena a partir de una vida mala? Esta es una pregunta que se hace Judith Butler en uno de sus últimos libros.
cuerpos aliados y lucha política hacia una teoría performativa de la asamblea. ¿Realmente se puede llevar una vida buena en medio de una mala vida? Recurrir a la filosofía no implica hacer un uso de ella solo académico-teórico, sin consecuencias, sino también formar filosóficamente con la intención crítica de generar a partir de esa formación una resistencia social y una propuesta de cambio. Al menos yo creo esto. Hay una relación entre conducta moral y relaciones sociales, cuidado de sí y cuidado de los otros, conocimiento de sí y transformación social. Hay afirmaciones interesantes que hace Butler a partir de la mínima moralia de Adorno. No se puede vivir correctamente la vida equivocada. ¿Cuál sería la mejor manera de vivir nuestra propia vida? ¿Qué es lo que está vivo y qué es la vida? Y finalmente, ¿cómo podríamos llevar una buena vida cuando hay procesos vitales que no pueden ser asumidos? En términos de Nussbaum, como veremos más adelante, capacidades centrales que son los presupuestos para un desarrollo humano en nosotros. Butler encuentra que la pregunta más importante de la moral, cómo vivir, cómo tener una buena vida, está unida a la biopolítica, es decir, a los poderes que organizan la vida y que la terminan exponiendo muchas veces a la precariedad. Los medios gubernamentales y los no gubernamentales que en definitiva establecen medidas que terminan dando una valoración diferenciada de la vida. Pregunta de Butler es esta: ¿qué sucede con las vidas que no importan? Y nosotros nos preguntamos a partir de allí, ¿qué lugar podría ocupar la filosofía para ella? ¿Qué lugar tiene la filosofía para construir una resistencia, una crítica social a la vía biopolítica que genera esa precariedad? El hecho es, según Butler, que no todos los sujetos son entendidos como merecedores de derechos y de protección, seres dotados de libertades y de un sentido de pertenencia política. Otra forma de decirlo es preguntar, ¿cuáles son las vidas que son dignas de ser lloradas y cuáles no? Se trata de que si mi vida no debe ser llorada es porque no tengo sostén, no merezco la protección frente al dolor o la pérdida dentro del marco de los valores dominantes de la sociedad. ¿Cómo entonces, y este es el nudo de la cuestión, puede haber vida buena si ni siquiera hay vida, o la vida que se pretende llevar es una vida invivible, prescindible, sin derechos, sin poder desarrollar capacidades, vidas abandonadas, precarias, una vida que ha sido negada en el ámbito económico, social, cultural y educativo? El otro negado en nuestra cultura no debe responder pasivamente a la negación. Es alto el precio que se paga por el ninguneo, el rechazo, el insulto, la simple no aceptación, la falta de reconocimiento y negación. Las vidas que no merecen ser lloradas podrían de repente ser escuchadas en su propia voz. La filosofía podría permitirles apropiarse de su voz, aunque sea una gran decepción que así sea, y permitir que esto pueda llegar a dar lugar a la posibilidad de una vida buena a pesar de toda la vida mala. Pero ¿cómo podemos pensar? La emergencia de una vida que no debería ser llorada. ¿Se puede pensar filosóficamente a partir de un caso concreto? Creemos que sí. Ensayaremos esta posibilidad a través de este escrito. De hecho, es algo que Nussbaum hace en muchos de sus libros. Lo que vamos a contar no es la historia de cualquiera, es la historia de César González, pero a partir de ella son muchas las posibilidades de reflexión que este asunto nos revela para pensar el tema de la filosofía y la educación. Desde que escuché esta historia, vamos bien con la... Sí. Desde que escuché esta historia no pude dejar de pensar en ella. Es la historia de un muchacho del barrio Carlos Gardel, uno de los barrios Villa Miseria del área metropolitana de Buenos Aires. Pero podría ser la historia en realidad de tantos otros en la misma situación. La cuestión más extraordinaria es que este pibe chorro, como él se llama a sí mismo, ladrón, ¿no?,
Es ahora un poeta que hizo varios libros. Es además un cineasta, ha hecho muchos documentales, películas. Si por ejemplo ahora vamos a ver un pedacito de Diagnóstico Esperanza, otro se llama Atenas, otro es Amologesis. O sea, él utiliza, digamos, Atenas. ¿Cuál es la Atenas? Es el barrio pobre lo que va a mostrar, es su Atenas. Y utiliza, por ejemplo, para actuar a los mismos personas de la favela, del barrio pobre, ¿sí? Y las historias son lo que ocurre en ese barrio. Es como mostrar la realidad, pero desde las mismas personas que la padecen o la viven, ¿no? No con actores, sino con las mismas personas que viven en esos barrios. Es una persona muy creativa. Es además un cineasta que ha encontrado un lenguaje para mostrar lo que pasa, un productor cultural, un filósofo tumbero, como se dice a sí mismo. Y su realidad no se la cuenta a nadie, la cuenta él mismo con los mismos pibes de su barrio, con los mismos muchachos de su barrio, como protagonistas. Es también un estudiante de la carrera Filosofía de la Universidad de Buenos Aires hoy día. Una de las películas se titula, parafraseando a Deleuze, ¿qué puede un cuerpo? Otra, donde muestra la realidad de la Villa Misteria, se titula Atenas. ¿Y por qué no? ¿Qué pueden los cuerpos de los pobres, marginados, olvidados a la buena de Dios? ¿Qué Atenas es la que nos muestra César? Y ahí vamos a ver un poquito de la Atenas que nos muestra César. En una película, que se llama Diagnóstico Esperanza. Yo creo que ya nos gastó viendo la estética, ¿no? Del barrio pobre, los coches, las aguas servidas, el claroscuro, ¿no? Las caras tristes, el abandono, los palomares, ¿no? Estas casas, estos apartamentos son todos iguales. Coches destruidos y viejos, apartamentos llamados palomares, unos iguales a los otros, totalmente descuidados, donde la gente vive amontonada, pero de puertas abiertas. Mucha juventud, calles destruidas, aguas servidas, niños riendo y jugando en la calle. Personas que si bien sonríen, develan en sus cuerpos la marca de la pobreza y la marginación. Llega la noche, un grupo de jóvenes en la esquina tomando alcohol, fumando marihuana o quizás algo más fuerte. Armas y diálogo a través de un lenguaje peculiar, toda una jerga, un submundo lingüístico dentro del mundo, preparando la salida a la violencia. Este es el adentro mostrado en las películas de César. Pues nadie le viene a contar su Atenas a César González. Él mismo buscó su lenguaje para contarlo, pero él también
conoció la otra Atenas. Pudo leer probablemente a los griegos y entenderlos. También leyó literatura con la que se identifica. Miró muchas películas persiguiendo un estilo, leyó los grandes filósofos de la sospecha, llegó a entender y apropiarse de la idea de los más importantes filósofos franceses contemporáneos, de Foucault, Deleuze, desde donde tuvo otro lenguaje para pensarse a sí mismo. Ante esto, de esta conversión de la mirada, más que sorprendente, a partir de su lectura de filosofía, literatura y cine, César tenía opciones más restringidas antes, sin lugar a dudas. Vivió como tantos otros en la pobreza, en el miedo, el hambre, el frío y el abandono. Se tuvo que criar como hombre entre niños, dado que adultos no había. Soy una pobre abuela que trabajaba todo el día. Madre ladrona, padre alcohólico y ausente. A los 16 años ya quería estar en la esquina drogándose y obteniendo un arma. Salió a buscar en el afuera aquello que le estaba vedado por pertenecer a ese adentro. Seguramente el que le prestó el arma le aclaró: acá adentro no, en el barrio no, anda a conseguir lo que quieras afuera, pero acá no, como muestra en un diálogo César en sus películas. La policía que pega y maltrata, la gente que los ve y discrimina, el resentimiento alimentado en pocos años por las cosas que ellos tienen y que a la villa no llegan. Ni siquiera los colores son iguales. Si bien hay felicidad, aquí los niños pueden jugar afuera y no hay peligro de que los secuestren, como en el afuera. Lo cierto es que finalmente vino el secuestro del que participó César, mal planificado, inexperiente, producto de la desesperación. El odio ya estaba instalado y cuando lo capturaron lo balearon. Entonces el odio siguió creciendo. En el Instituto de Menores, al que fue al principio, el odio se acumula más. Hay pobreza como en la Villa Miseria, no hay recreación, los chicos están mirándose la cara todo el día, la violencia se acumula, aumenta, las armas son palos, las armas también son las prohibiciones, la violencia del sistema, el no dejar ser ni hacer nada. Diferencia con la cárcel, a la que también fue cuando era mayor de edad, él dice: acá se pega con fierro, se mata, se come menos, mas es la misma desesperanza, falta de propuesta, aburrimiento y violencia. ¿Cómo define la cárcel César? Como barbarie, el envilecimiento humano para reivindicar una rehabilitación inexistente y contradictoria. Aún sigue siendo vigilar y castigar, como Foucault decía. Después, si quieren las preguntas, podemos hablar un poco de eso. Los resultados están a la vista. Más delincuencia, nada de rehabilitación. César usó armas, fue violento, lastimó a otros, reconoce. Pero las armas no las inventó el pibe chorro, aclara César. ¿Existían o fueron inventadas para la guerra? Allí en su barrio no se llevó nunca a César propuestas recreativas, ni científicas, ni educativas. Tampoco un modelo adulto que le enseñara otros valores, otro modo de vida. La enseñanza básica de César y sus hermanos la pudieron terminar, pero hasta ahí llegaron. Los nuevos negros, como dice la serie de éxito norteamericana, son los presos, The Orange is the New Black. Ellos son los perdidos, los privados de libertad, no solo para que paguen lo que hicieron. O sea, como dice Didier Fassin, en realidad el verdadero motivo de la cárcel es castigar, sino para no verlos, para aislarlos de lo que son gente, como escuché decir una mujer que defendía a los de su clase, hablando de la gente bien de bien, la gente. ¿Se entiende? Ellos, sin embargo, son la escoria de la sociedad, los olvidados, los perdidos, los rechazados, los que nos amenazan, aquellos a los que les tenemos rechazo, los que son además de pobres e ignorantes, ladrones, violentos, asesinos. La escoria de la sociedad, toda junta aislada en la cárcel. ¿Qué puede salir de allí? Los apartamos, los dejamos en lugares tan pobres de como los que vinieron.
mal comidos y todos juntos, para que se maten y se odien entre ellos, para que aprendan aún a ser más malos. La solución de la sin solución, la privación de libertad. Y aunque cambiemos el lenguaje, ahora de los presos se dice personas privadas de libertad, me pregunto si hemos planteado bien los problemas. Cada vez más avanza un lenguaje que quiere rescatar la idea de persona y la conciencia de derechos humanos para las personas privadas de libertad. Se habla de la importancia de educarlos, de la cultura, de que no haya tantas policías y más educadores. Este ha sido y es el proceso de la reforma penitenciaria en Uruguay. De hecho, las cárceles van a dejar, como les decía, ser del Ministerio del Interior para ser parte del Ministerio de Educación y Cultura. ¿No terminar siendo lo mismo, aunque presentado de diferente modo? ¿Acaso, como Foucault dijo, la educación no es también o puede también ser una máquina de vigilar y castigar? Bueno, es posible un cambio. Finalmente César salió y cambió, pero esto no se puede hacer sin la fe en el ser humano. Tuvo una transformación, una conversión, decimos nosotros, a partir del último Foucault, como dice bien, a partir del Piedra Doble, un descubrimiento. Apareció alguien que enseñaba magia. Esto es un poco lo que sucedió. Vino un educador que le empezó a acercar libros, no solo a él, sino a otros. Finalmente duró 3 años, 3 meses este educador, porque revolucionaba mucho, pero él siguió visitando a César en la cárcel y hizo como una especie de profesor particular de filosofía y de literatura, y lo fue incentivando a lecturas que le ayudaran a comprender que era una víctima social, de alguna manera, y pensar una resistencia. Entonces, eso fue el trabajo que hizo que realmente es un mago, ¿no? Un profesor mago. Magia, ¿no? César entonces cuenta que esta persona fue el puntapié inicial que le dio a esta persona para recuperar una humanidad perdida. Más que las personas, las ideas que les trajo, los pensadores, la cultura, una forma de recuperar la fe y la esperanza en el ser humano. Él cree que el ser humano puede salir de los pozos más profundos, reivindica esto. César dice: Adorno se preguntaba cómo hacer poesía después de Auschwitz, o educación después de Auschwitz, y se hizo mucha poesía después de Auschwitz. La situación me recuerda mucho a Primo Levi. Primo Levi, como sabemos, había sido prisionero ítalo-judío en Auschwitz, que vivió todo ese proceso de envilecimiento de lo humano hasta su extremo. En su libro, Si esto es un hombre, que forma parte de su trilogía de Auschwitz, hace mención a un momento de mucha emoción que le permitió recordar un conocimiento que le retrotraía su condición humana, que era una cita de la Divina Comedia, que decía: considerad seguir vuestra descendencia, para vida animal no habéis nacido, sino para adquirir virtud y ciencia. Y agrega: como si yo lo sintiese también por vez primera, como un toque de clarín, como voz de Dios. Por un momento he olvidado quién soy y dónde estoy. Lo cierto es que Levi vivía su existencia amenazada y sin porvenir en la más cruda realidad. Recordar a Dante lo recupera a su condición humana, a su realidad espiritual, a su alto destino como ser humano. Auschwitz había sido una gigantesca experiencia biológica social acerca de los límites del humano. El lager había sido una gran maquinaria para convertirnos en animales, dice Levi. La única salvación para Levi ha sido dar testimonio, pensar, tratar de no justificar, sino comprender toda esa maquinaria, mantenerse ligado al conocimiento, a la cultura, a la voluntad que restablece la condición humana. O sea, algo tiene que ver con la voluntad de saber, que para mí se liga a la afirmación de la vida de César González, y a la capacidad y el interés por comprender su propia situación, que es muy similar a la de Levi, ¿no? Cuando dice que él vive para dar testimonio de lo que pasó en Auschwitz. Levi, de hecho, clasifica
clasifica a los seres humanos en hundidos y salvados. Los hundidos son, entre otras cosas, los que ni siquiera pueden testimoniar. La exigencia de que Auschwitz no se repita es la primera de ese Adorno. Auschwitz es la barbarie contra lo que toda formación humana ha de proceder. En César González, la voluntad de saber, la voluntad de comprender y dar testimonio también impulsa la creencia en el hombre y la vida hacia adelante. Él nos dice: si hubiera considerado que la vida valía más, no hubiera hecho todo lo que hice, no hubiera pasado por todo lo que pasé. Bueno, ahora vamos a hablar de las capacidades de César. Vamos a pensar un poco desde el enfoque de capacidad. La necesidad se trata de pensar que no basta con tener capacidades internas y tener un aprendizaje si no se tiene lo que es básico para poder realizarlas. Eso dice Martha Nussbaum en su libro sobre las capacidades combinadas. No basta con poder tener una capacidad, por ejemplo, de ejercer la política si no me dejan luego votar, por decir así. Que si alguien no tiene la educación como un derecho básico, está siendo lesionado en algo fundamental que tiene que ver con su condición humana. Pero además necesita otras cosas que también son fundamentales para desarrollar su propia educación y que a la vez la educación